El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Todos estamos en una condición, todos, o de sujeción o de rebelión. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por instruirnos. Danos oídos espirituales muy sensibles a tu palabra. Danos un corazón blando para que tu Espíritu Santo escriba la palabra en nuestro corazón. Haznos sensibles a tu voz. Háblanos. Señor, y toda rebeldía, toda oposición, sácala, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de rebelión se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda insurrección, toda indisciplina sale de los corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nos declaramos en este momento oídos dispuestos, corazones dispuestos para recibir la palabra de Dios. Señor, haz los cambios que debas hacer en nuestra vida. Transforma, Señor, los hogares, los lugares de trabajo, la iglesia, Señor, el gobierno. Transforma, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Decimos todos? Amén. ¿Cómo es el título del mensaje? ¿Me sujeto o me rebelo? Una de dos. Pero no podemos ser neutros. O estamos en una actitud correcta de sujeción, o estamos en una actitud incorrecta de rebelión. Una de dos. Algunos son autoridad, otros son subordinados o sujetos a esa autoridad. Pero todos, de alguna forma, en mayor o en menor medida, ejercemos autoridad. Si miramos el pasaje que nos da el Espíritu Santo hoy, hay unas verdades que tenemos que recalcar, no podemos borrarlas. De pronto, para algunos es un poco molesto. De pronto, si la autoridad no es lo que se espera. Pero aún de eso vamos a hablar y vamos a aprender. ¿Qué nos dice la palabra con respecto a eso? Mira el pasaje, por favor. Este pasaje lo escribió el apóstol Pablo. Se lo escribió a los romanos. Los romanos, fuera malo, fuera regular, fuera bueno, raro era bueno, pero era el emperador. Y el apóstol Pablo está diciendo en una carta que ese caballo era senador, su consejero era el caballo. Por ahí puede imaginarse. Practicaba el incesto.
Si hablamos de Nerón, Nerón tenía un hobby: perseguir a los cristianos, empalarlos, bañarlos en brea y encenderlos en la noche. Quiero que observe la palabra de Dios. Estamos hablando de solamente mencioné 2 emperadores. Señor, guárdanos de 2 gobernantes como esos. Pero aquí dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Voy a preguntar: ¿quién subió a Nerón al trono? Vamos a leer nuevamente. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Quién permitió que Calígula subiera al trono del Imperio Romano? Sí, yo sé que no es fácil decir Dios. Hay que decir así como Dios. Porque fue un hombre muy malo. Pero Dios permitió que ese hombre dirigiera, gobernara en Roma con puño de hierro. Era cruel, malvado. Pero Dios lo permitió. ¿Sabe qué me asombra? Que bajo el Imperio Romano nace Jesús. Y así lo permitió Dios. Así que el apóstol le está escribiendo a la iglesia. No le está escribiendo ni a Nerón ni al Senado que había en Roma en ese entonces. No le está escribiendo a la gente no cristiana. Le está escribiendo a la iglesia de Roma. ¿A quién le escribía Pablo? A la iglesia de Roma. Claro, cuando vemos un emperador como ese decimos: wow, el presidente que tenemos es una dulzura. ¿Por qué Pablo le escribe esto a la iglesia de Roma? Claro, porque había cristianos que decían: no, mi autoridad es Dios, así que yo me sujeto a Dios. Y querían ponerse de ruana a los romanos. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Los cristianos son rebeldes. El apóstol Pedro también le dice a la iglesia dispersa, que estaban huyendo por causa de la persecución. El apóstol Pedro les dice allá en el capítulo 5 de su carta: sométanse al rey. Pero ¿cómo me someto a un rey tan malvado? Un rey que me está buscando para matarme. Hay un principio en la ley de Dios en el que prima la vida. Lo que estaba diciendo tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro era: ustedes no deben rebelarse al gobierno, no deben levantarse en contra del gobierno. Es más, no deben criticar el gobierno, porque una forma de rebelión es la crítica. Hay rebelión. La rebelión es el pecado contra la autoridad. Y estamos hablando de autoridad. ¿Estamos aquí? ¿De qué estamos hablando? De la autoridad. De autoridad. ¿Y cuál es el pecado contra la autoridad? La rebelión. Así que yo o me sujeto o me rebelo. Bien, hay otro estado. Este es el estado de la anarquía. La anarquía que es representado por una A grande. Para los que no saben, hay un símbolo de anarquía a nivel mundial. ¿Alguien sabe cuál es ese símbolo de anarquía? Anarquía es cero gobierno. Cada uno hace lo que quiere. Ninguno se sujeta a nadie. No hay autoridad. Eso es un estado de anarquía. Entonces no hay a quien poner quejas, no hay a quien donde denunciar. Cada uno hace lo que quiere. Y la Torre Eiffel
en Francia es un símbolo de anarquía, pero es un ídolo. Bien. Entonces, ¿qué es la autoridad? Primera pregunta, ¿qué es la autoridad? La autoridad es la facultad o el derecho de gobernar. Facultad o derecho de gobernar. Eso es autoridad. Y todos, la autoridad, todos tenemos que estar sujetos a una autoridad. Hay autoridades físicas y hay autoridades espirituales. Hay autoridades físicas y autoridades espirituales. Y usted y yo estamos sujetos a autoridades físicas y también estamos sujetos a autoridades espirituales. ¿Estamos entendiendo? La autoridad, entonces, es la facultad de gobernar, ejercer el mando. El que manda, ese es el que ejerce la autoridad. La primera autoridad establecida es la de Dios. Mire, la base, el fundamento del trono de Dios es su autoridad. Dios no está sentado en una silla cualquiera, es un trono. Y de ese trono se desprende toda la autoridad. La autoridad que Dios tiene no la recibe de nadie. Él es el que otorga autoridad. Por lo tanto, llamamos a la autoridad de Dios como la autoridad inherente. En algunos espacios la llaman la autoridad directa. Porque Dios, la autoridad con la que Él manda, no la recibe de nadie. Nadie le dijo a Dios, bueno, te voy a facultar para que tú mandes. No. Él es el que establece. La autoridad que hay en los hombres y los ángeles, esa autoridad es heredada, otorgada de parte de Dios. ¿Cómo le llamamos entonces a esa autoridad? Autoridad delegada. Autoridad delegada. Así que la autoridad que tiene el presidente, el pastor, el gerente, los ministros, todas esas autoridades, aunque son de diferente clase, de diferente tipo, todas esas autoridades son delegadas. Sean humanas o espirituales. El único que no tiene autoridad delegada es Dios. Espero que me estén entendiendo. Eso es autoridad. Pensemos que no existiera la autoridad. Les voy a hablar de un tiempo en el que no existía la autoridad. Vamos un momentico al libro del Génesis. En el libro del Génesis hay un periodo que en teología se llama la dispensación de la conciencia. ¿En qué consistía la dispensación de la conciencia? No había gobernante, no había rey. Era la ley del más fuerte. El más débil tenía que someterse a los caprichos del más fuerte. A esa dispensación bíblica que existió, mire, fue tan grave. Espero que usted me entienda lo que quiero transmitirle. El Señor nos ayude a entender bien esto. Mire, la ausencia de autoridad termina en muerte. La ausencia de autoridad termina en juicio. La ausencia de autoridad termina en la destrucción de la familia, de la naturaleza, de todo. Y no sé si usted lo ha visto, si se ha dado cuenta, pero estamos en una época donde hay mucha ausencia de autoridad. Y no porque no haya autoridades establecidas,
sino porque hay mucha rebelión. Mucha rebelión. Génesis capítulo 6. Vamos para allá un momento. Cuando usted vea esto, seguramente usted va a decir lo mismo que yo. Señor, gracias por las autoridades. Gracias, Señor. Mire, Génesis capítulo 6 dice aquí. Verso 5. Voy a leer el 5. Ustedes pueden leer los versículos 1 en adelante, pero quiero centrarme en el verso 5. Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón, dice la Reina Valera del 60, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué pasa cuando no hay autoridad? ¿Qué reina entonces? El mal, la maldad. En este entonces, vemos que Dios levanta a Noé y destruye el planeta entero, lo destruye bajo agua. Dice el verso 6, entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón. Dice el verso 7, y dijo Jehová, arrasaré de la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento, me pesa haberlos hecho. Me preguntaba, ¿y por qué los animales, las aves? Porque el hombre pervirtió a los animales. Como el hombre no estaba sujeto a ninguna autoridad, no había rey. Los animales se pervirtieron, se dañaron. Fíjese usted que en la ley de Moisés, si un buey es pervertido sexualmente, tienen que matarlo. Los animales se ceban a cosas que son malas, si son inducidos a cosas malas. Por ejemplo, los expertos en tiburones dicen que cuando el tiburón prueba carne humana, no quiere otra cosa. Quiere carne humana y la va a buscar. Entonces, cuando un tiburón come carne, hay que matarlo, si pueden. Los animales, las prácticas sexuales aberrantes con animales, eso los dañan, tienen que matar al animal. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Entonces, ¿qué dijo Dios? Imagínense cómo sería el grado de iniquidad que había en la dispensación de la conciencia. ¿Por qué se llama dispensación de la conciencia? Porque cada uno se gobernaba a sí mismo, cada uno era autoridad para sí mismo. Y a mí se me antojó que tu casa me gusta. Así que la persona mata para quedarse con la casa del otro. O la esposa, el animal, la tierra. Es que yo tengo más fuerza que tú, así que yo te quito lo que tú tienes porque me gustó lo que tienes. Dice la Biblia que de continuo solamente había mal. El designio del pensamiento de los hombres, sin gobierno, sin nadie que les dirigiera, era de continuo el mal. Entonces, ¿qué era lo que reinaba? El mal. Hay otra época en la Biblia, y ya esa es bajo la ley. En el libro de los jueces, cuando usted tenga un ratico, espero que lo haga hoy, libro de los jueces, queda ahí después del libro de Josué, hay una frase que identifica al libro de los jueces. ¿Alguien ya estudió esa materia acá? ¿Cuál es la frase que identifica al libro de los jueces? ¿Recuerdan? Y cada uno hacía
lo que bien le parecía. En todo el libro de Jueces, libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. A mí me parece bien hacer esto. No había rey en Israel. Los jueces estaban encargados más que todo era de proteger al pueblo de los enemigos. Eso era todo. Entonces, ¿qué hacía Dios? Como cada uno hacía lo que se le antojaba, Dios les mandaba quienes los esclavizaran. Los madianitas, los filisteos, amonitas, moabitas, para que los esclavizaran y los sujetaran bajo esclavitud. Les tocaba a ellos trabajar para el enemigo. Pero cada uno hacía, acá decimos popularmente, lo que le daba la gana, exacto. Ahora una pregunta. ¿El ser humano, tal como es, está en capacidad de hacer lo que se le venga en gana? Piénselo por un momento. ¿El ser humano está en capacidad de vivir sin autoridad? ¿Puede el ser humano vivir sin autoridad? ¿Sin estatutos? ¿Sin leyes? ¿Sin constitución? ¿Puede el ser humano tomar decisiones propias sin tener a quien rendirle cuentas? ¿Sin sujetarse a una autoridad? No, es imposible. El ser humano siempre va a terminar ¿dónde? Pervertido, dañado. Les he mostrado aquí. Judas describe a los rebeldes como animales irracionales. Imagínese. ¿Por qué el hombre no puede vivir sin estar sujeto a una autoridad, a un orden? Porque el hombre es pecador por naturaleza. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso lo dice el profeta Jeremías, capítulo 17. Entonces, si yo no me quiero perder, ¿sabe qué? Yo voy a sujetarme a mi autoridad. Ahora, hay ciertos pasajes en la palabra de Dios que indican cosas como, por ejemplo, el que esté firme, mire que no caiga. Eso lo dice el apóstol Pablo. Se lo dice precisamente a uno de sus discípulos, a Timoteo. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Qué indican esas frases? No te descuides, porque te puedes caer y te puedes perder. La autoridad. Todos estamos, de alguna forma, somos autoridad, pero estamos bajo una autoridad. Bajo una autoridad física y bajo una autoridad espiritual. En el universo, la única autoridad de la cual se desprenden, se delegan todas las autoridades es Dios. Vamos a mirar Éxodo 15, 18. ¿Cómo dice? Éxodo 15, 18, hermana Camila. Jehová reinará eternamente y para siempre. Es la única autoridad inherente. Él no la recibe de nadie. En el Antiguo Testamento, básicamente el pueblo tenía que sujetarse a Dios directamente. Entonces Dios colocaba ministros. Aquí, por ejemplo, vemos a Moisés y el pueblo tenía que sujetarse a Moisés como señal de que estaban sujetos a Dios. Si no se sujetaban a Moisés, entonces eran rebeldes. Y cada acto de rebelión en el pueblo de Israel, ¿sabe cómo terminaba? En juicio. Hay 4 clases de autoridad, 4 delegaciones. Hoy vamos a ver la primera, pero las voy a mencionar todas.
La primera autoridad delegada está en la familia. Es la primera. La segunda autoridad delegada, la iglesia. Tercera autoridad delegada, el gobierno. Cuarta autoridad delegada, el trabajo. Familia, iglesia, gobierno y el trabajo. Incluso, no, yo soy el dueño del negocio. Bueno, no te sujetes al gobierno a ver cómo te va. Todos tenemos que sujetarnos, a veces a una o varias autoridades, porque nuestra autoridad también está sujeta a una autoridad superior. Efesios capítulo 5. La autoridad en la familia, vamos a mirarla de la siguiente forma. Efesios capítulo 5, vamos a mirar los versículos 5:22. Efesios 5:22 dice la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él mismo es salvador de su cuerpo. Aquí hay una delegación de autoridad. Cristo es la autoridad del varón. El varón es la cabeza de la mujer. La cabeza. Antes de que se nos vaya a acabar el tiempo. Primera carta a los Corintios. Capítulo 11. Vamos a leer el verso 3 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí está más amplio el plano. Dios, Cristo, hombre, mujer. Aquí no se mencionan a los hijos. En Efesios sí. Entonces, verso 4. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza. Digámoslo de una forma colombiana. Todo hombre que ministra su autoridad delante de quienes están sujetos a él, estando sujeto a la autoridad de la esposa, pone en vergüenza su autoridad. ¿Entendimos? Repitamos. ¿Cómo fluye la autoridad? Dios, Cristo, el varón, mujer. Pero cuando el varón tiene su cabeza cubierta, no de Cristo, sino de la autoridad de su esposa. Hermano, yo soy esposa. Y gracias, pastora, no lo quería decir tan crudamente. Este varón no debe ministrar. No es autoridad. No estoy hablando de qué tipo de autoridad, porque no hemos llegado allá. Después vamos a hablar de cuando la autoridad se porta mal. ¿Qué tengo que hacer si mi autoridad se porta mal? Pero ahora no,
Porque yo sé que algunos dicen, ¡ah, pero usted no conoce mi autoridad! Bueno, ¿sabes qué? Lleguemos allá, pero apenas estamos empezando. Y eso no lo vamos a ver hoy. Tienes que estar atento porque hoy no vamos a ver eso. El otro. ¿Por qué? Porque esa autoridad la estableció Dios. Entonces, cuando el hombre cambia los papeles, ¿qué pasa cuando se cambian los papeles según la Biblia? ¿Qué reina cuando se quita la autoridad? Hay el mal reina, hay desobediencia, hay rebelión, desorden, destrucción y por último, muerte. Mire, he tratado con muchas mujeres que han llegado porque sus esposos son un desastre. Mujeres que llegan y dicen, no, yo no me puedo sujetar a mi esposo porque es que mi esposo es... Yo le digo a estas mujeres algo, aquí solamente voy a adelantar algo. ¿Quién es la autoridad del varón? ¿Y si ese varón no se quiere sujetar a Cristo? Un momento, por favor. Solamente di ahí un adelanto. Quiero mostrar ahora cómo fluye la autoridad desde el trono de Dios. Ahora yo quiero preguntar, hasta lo que hemos visto aquí, ¿usted es una persona sujeta o usted es una persona rebelde? Nuevamente, Dios, Cristo, varón, mujer. La primera autoridad que Dios establece es la de la familia. Si la autoridad en la familia fluye bien, en la sociedad debe fluir bien. Pero hemos visto que en la sociedad la autoridad no está fluyendo bien. ¿Dónde está el problema? En la familia. En la familia. Sé que muchos varones, muchos hombres han perdido su autoridad en la familia. Muchos. Han actuado muy mal. Y esa mala actuación ha provocado que se rebelen su esposa, sus hijos. Pero eso no es lo correcto. Sé que en el gobierno han llegado personas inescrupulosas, se han robado mucho. Hay mucha corrupción en el gobierno. Y nos damos cuenta, robaron. Y ese fue, como decimos, el caballito de Troya de aquellos que estaban en contra del gobierno. Los que, bueno, en el gobierno hay izquierda, hay derecha, ahora hay también el centro. Pero son el gobierno. ¿Qué debo hacer? Eso lo vamos a ver. Entonces, si el hombre, verso 4, primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 4, todo hombre que ministra, eso es ora o profetiza, con la cabeza cubierta, pone en vergüenza a su cabeza. O sea, Cristo hace así. Estamos hablando de un hombre al cual le han quitado la autoridad, le pusieron polleras, digamos así. ¿Cuántos han visto chistes del hombre que dice, aquí mando yo, pero está hablando con el espejo? ¿Lo han visto? Por ahí hay uno que da vuelta, ¿no? Y a risa. Yo me cansé, ya yo no voy a lavar más platos. Aquí tú eres la que vas a cocinar. Resulta que está solo, está hablando con él. Ensayando. Hay otro chiste donde él está en una posición que no se ve, a principio no se ve, sino que se ve al hombre
aquí mando yo y de aquí nadie me saca. Está debajo de la cama. Y la esposa con la escoba ya en la parte de afuera. Sí, da risa porque es que el hombre ha convertido el pecado en una broma. Es pecado, pero da risa. Es una broma. Pero es una broma que le va a costar la salvación. Porque si yo pongo en balanza, oye, ¿sabes qué? Yo voy a sujetarme. Yo voy a sujetarme. Yo no voy a poner en riesgo mi vida eterna por rebelarme. Entonces, ahora, volviendo a Efesios, no hemos terminado. Volviendo a Efesios, dice, verso 25 de la carta a los Efesios, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire lo que los esposos, autoridad, tienen que hacer por su esposa. Los caballeros dicen amén. De pronto no entendimos bien, vamos a leerlo nuevamente. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Este es un hombre al que da gusto sujetarse. ¿Qué dicen, chicas? Amén. Este es un hombre que da gusto. ¿Por qué? Porque se entrega por mí, se sacrifica por mí, me lleva el desayuno a la cama. Wow. Sin abusar, ellos pueden ayudarte, pero no abusar. Muy bien, esto es una conferencia interesante. De igual manera, los esposos, verso 28, de igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Imagínense. Esa es la autoridad delegada por Dios. Esa es la autoridad que Dios ha delegado. Pero esas autoridades de cómprame cerveza, que yo voy a tomar aquí y usted se sujeta a mí porque usted es la mujer y yo soy más fuerte que usted. Eso no es autoridad delegada. Es la autoridad, pero está ejerciendo mal la autoridad y va a tener que rendir cuentas de eso. Pues sí. La cuestión es que en este caso una esposa que está viviendo en esta situación tiene que tomar la decisión. Me sujeto a un hombre que no está sujeto a Cristo y me sujeto a Cristo directamente, busco ayuda o sacrifico mi fe. Bien, vamos a mirar capítulo 6, verso 1. Efesios capítulo 6, verso 1. Mire cómo dice la palabra. Ahora vamos con la autoridad que tenemos delegada sobre nuestros hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedezcan a sus padres. Es más, hay un mandamiento que va involucrando en la obediencia a los padres una promesa de prosperidad. En Efesios 6, 1 y 2, allí está mencionado el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el único. La semana mi hijo lo con la escoba riendo. Y yo ahí, papi, está riendo. Y dice, chico, que estoy leyendo el mandamiento. Dice el verso 3, Efesios 6, 3, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, esto de no provocar, no exasperar a vuestros hijos.
Usted hace lo que a mí se me antoja porque aquí quien manda soy yo. Eso es una provocación. ¿Qué hace un niño? Él empuña las manos. De pronto el niño es más pequeño, 8 o 10 años. Pero él por dentro te obedece porque sabe que tú tienes poder para hacerle daño. Pero su corazón es rebelde. Y hay niños que se han rebelado contra los padres. Por eso sí, ese niño que de 8 años no puede rebelarse porque no tiene tamaño, no tiene fuerza, cuando tenga 15, 16, te abre los ojos así. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Y tú haces así. ¡Ey! Sí, porque ha acumulado ira. Observen ustedes que los estudiosos dicen que la época más rebelde del hombre es la de la adolescencia. ¿Por qué? Porque es que han acumulado ira. Padres que no han criado bien. Usted cállese que yo estoy hablando. Eso no es forma de hablarle a un hijo. Es tu hijo. Ahora, yo quiero que me respeten. Yo lo voy a tratar con respeto. Cosa que de él nazca sujetarse a mi autoridad en amor. No, me toca obedecer al viejo ese porque, si no me parte la boca. Usted escuchara lo que niños me han dicho de sus padres. Porque aquí yo soy el que trae la comida y usted se come lo que a mí se me antoja. O sea, eso es una dictadura. Eso es ser un tirano o tirana. Porque hay hogares donde la madre es la que... Y la madre se porta como una tirana con los hijos. Vea, en ese pasaje la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Mire, la mujer sabia se necesita mucha inteligencia para levantar un hogar. Se lo digo a las mujeres. Porque usted a sus niños debe mandarles, gobernarlos, las madres. Pero hay opiniones que ellos tienen que deben ser escuchadas. Un extremo de la línea de mando que está mal. Llega la niña al consultorio disfrazada, una cosa que todo el mundo tuvo que mirar. Entonces la madre, avergonzada, es que eso fue lo que ella quiso ponerse. Un día que no era... Ella no se quiso poner lo que yo le puse, sino que ella quiso ponerse eso y pues yo la dejé libre expresión de la personalidad. Ese es un extremo y eso le va a pesar a esa madre. Pero si tú haces amonestación del Señor, le instruyes, le hablas con amor, es más importante que te ame. Eso es formar en amor, en amonestación del Señor. Ahí la amonestación tiene que ver con consejo. Es que mira, te conviene más que te pongas esto. Ahora, esto no lo tengo aquí en mis notas, pero le voy a decir esto. Póngame atención. Cuando usted sienta, perciba, se me fue la mano con el muchacho, pídale perdón. Porque te vas a ganar la admiración del muchacho. Hijo, hija, se me fue la mano. Yo no quise decirte eso, la verdad es que no. No, pastora, pero si apenas tiene 7 años, tiene que aguantar. No, tiene 7 años, con más razón. Hay cosas que a veces los padres hacen. Mire, algo que es terrible para un niño, que usted lo regañe fuertemente delante de los compañeros. Eso es humillante. Entonces, si usted lo hace y usted cree que está haciendo bien porque usted es el papá, la mamá, la autoridad,
aguántese, que esa semilla de rebelión empezó a crecer. Mire, muchachos, hoy ya hombres, mujeres, no, es que yo estoy muy resentido con mi mamá o mi papá. Usted hubiera visto lo que hizo mi papá cuando yo tenía 7 años y el papá ni se acuerda. ¿Cuándo? Yo hice eso. Sí, papá, tú hiciste eso. Hace 30 años. Sí. ¿Y todavía está resentido por eso? Sí. Porque como era un niño, solamente podía empuñar las manos, empuñar la boca. Entonces, si yo quiero ejercer autoridad y que mi autoridad sea bien recibida, ¿sabe qué? Voy a asumirla con disciplina y con amonestación. El ejemplo. Hijo, por favor, ¿me podrías traer los zapatos? ¡Ey, tú! ¡Ey, usted es mi hijo! ¡Tráigame los zapatos! ¡Hágame el favor! No, sin el favor. ¡Ey, tú! ¡Tráeme los zapatos! ¡Muévase! ¡Gánese lo que se come! Mire, ese muchacho está en la casa porque no tiene para dónde irse. Ese muchacho está en la casa porque... Pero si fuera por cuenta de él, entonces, ay, ¿por qué se quitó la vida? Mire, cuando se busca en ese pliego de razones de por qué el muchacho se tiró del 10º piso, ahí están enojos acumulados. Y el asunto es que un enojo acumulado, otro, y otro enojo, y otro enojo. El muchacho, la muchacha, el niño, la niña, públicamente muestran ese enojo. Esos padres que quieren mostrar como que este es mi hijo y el hijo. O sea, necesita ser muy inteligente. Les voy a decir algo más. El Señor a mi esposo y a mí nos dio 4 hijos. Son 4 bendiciones. Hermosos. Y hay cosas que la Biblia te enseña a ti como padre, que yo no te las puedo enseñar aquí desde el púlpito. Dice, amonestación del Señor. Estudia eso. Amonestación del Señor. Esa palabra, amonestación del Señor, es un diplomado de unos 6 meses. Que lo vas a aplicar toda la vida. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí en esta predicación, en esta enseñanza? 30 minutos. Eso te va a costar toda la vida. Y con todo y eso, vas a tener momentos en los que se está saliendo. Con todo y eso. Mire, el padre que llega y dice, pastora, le traje a mi hijo para que usted lo ponga en cintura, vea, porque no me quiere hacer caso. Y está el muchacho ahí así. Entonces yo miro al muchacho y ya el muchacho me vio, y el muchacho dentro de él tiene aquí en la frente, te odio. O sea, yo soy el látigo con que el papá le va a enseñar al hijo a ser obediente. Dígale, pastora, dígale, háblele. Y está uno ahí así. Entonces, cuando es así, yo miro al muchacho, a la muchacha, 14, 15 años, imagínese. Tranquila, no te preocupes. ¿De qué quieres hablar? Si quieres hablar de algo, si no, tranquila. Este es mi número, si me quieres llamar. Generalmente nunca llaman. A veces. No, pastora, es que mi papá es así, mi mamá es así. O si es el abuelo o la abuela, porque también está la autoridad de la abuela, el abuelo. Entonces, yo ejerzo autoridad sobre mis hijos, pero en amonestación del Señor.
creo que por algo, por eso, es que la Biblia, el Señor dijo, vamos a dejar un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre con una promesa bien llamativa para que te vaya bien. Dios nos enseñó cómo educar a nuestros hijos con ese mandamiento. ¿Por qué? Porque el mismo Dios lo está haciendo. Hijos, sujétense, honren la autoridad de sus padres para que les vaya bien. Obviamente Dios es Dios, Él sabe todo. Así que yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Porque esa es la primera autoridad. En Efesios 6:4, 5:25, Colosenses 3:20. Vamos para allá. Y con esto terminamos por hoy. 3:20. Dice la palabra de Dios. Bueno, aquí desde el 18, el apóstol repitió, esposas, estad sujetas a vuestros esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. Así dice mi versión. O sea, no seáis ásperos. Y el verso 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Esto es agradable al Señor. Esa es la línea de mando en la familia. Si en la familia quien ejerce la autoridad es una persona diferente al padre, por ejemplo, se ven los casos donde en la familia quien manda es un tío, o un abuelo, o la abuela. ¿Qué dice la Biblia con la autoridad del varón? ¿Qué pasa? Primero los Corintios 11:3. ¿Qué pasa con la autoridad del varón? Cristo se avergüenza. Cristo se aparta. Él es la autoridad del varón. Muchos varones han dejado que sea otro el que ejerza la autoridad en el hogar. En el caso de la mujer, observe lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 11. Volvamos allá. Dice, pero toda mujer, verso 5, primera carta a los Corintios 11:5, pero toda mujer que ora o profetiza, ¿cómo? Con la cabeza descubierta. Afrenta su cabeza, porque da lo mismo que si se hubiera rapado. El pasaje no está hablando de si ministro o predico con velo, o con gorra o sin gorra, o con el pelo largo o el pelo corto. No. De lo que está hablando el pasaje es de autoridad. ¿De qué habla el pasaje? Autoridad. Entonces, si un hombre ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su autoridad, su cabeza. Y la mujer que ora o profetiza, o sea, ministra su autoridad con la cabeza descubierta, ¿a quién pone en vergüenza? A su autoridad. En este caso su esposo o su padre, si es el papá, si es soltera. Una mujer que ministra, enseña, dirige, gobierna, pero ella no se sujeta a su autoridad, no debe ser escuchada, no debe de ser obedecida. ¿Entendimos eso? Ahora mismo hay muchas mujeres que están ministrando en altares y ellas no se sujetan a sus cabezas. Hay una, yo creo que esta es la insignia de la mujer rebelde dentro de la iglesia.
Yo no le voy a decir el nombre. Pero esta mujer tuvo problemas con su autoridad. Su autoridad no se portó bien. ¿Qué hizo ella? En vez de ir a la otra autoridad, ella se rebeló contra su autoridad. Y ella hizo todo su papeleo, se divorció y se volvió a casar. Y así está ministrando desde el púlpito. Vea, y ella ha ministrado ese espíritu de rebelión, de insurrección, de indisciplina. Y muchas mujeres han tomado la decisión de separarse, de divorciarse por la administración de esta mujer. ¿Sí me están entendiendo? Como ella, hay muchas. Incluso me he dado cuenta que la ven. Y yo digo, ¿dónde yo he visto esa forma de enseñar? Ah, es que esta sigue porque tiene cierto arreglo y cierta forma de moverse. Entonces, todos las que la ven, la siguen. Y vea, un espíritu de rebelión ministra poderosamente. Esa es una semilla amarga que va a dar su fruto cerca, mediana o lejanamente, pero va a dar el fruto. Entonces, tú tienes que ver quién te ministra a ti. Y quiero concluir con la siguiente pregunta. Después vamos a ver la autoridad que se porta mal. ¿Cuántos aquí están sujetos a su autoridad en su casa? ¿Cuántos ejercen? Mejor dicho, la pregunta es, ¿cuántos ejercen autoridad en su hogar? Usted debe estar sujeto a otra autoridad. Ya lo entendimos, ¿cierto? ¿Cuántos aquí están bajo una autoridad en la casa? Bueno, los hijos están allá, muchos acá todavía. Decida ser sumiso, decida ser sujeto a su autoridad. Satanás se rebeló y él en su corazón decía, no, yo reino mejor que Dios. Subiré a lo alto y voy a quitar a Dios del trono y yo me sentaré. Porque él se cree Dios y le han hecho creer que es Dios. Y él hace lo mismo. Cada vez que usted se levante contra su autoridad, ¿qué es lo que dice la Biblia que atrae sobre sí? Romanos capítulo 13, verso 2. Muerte. Cada vez que usted se rebela contra el gobierno, contra su autoridad en la familia, contra su autoridad en el trabajo, usted está atrayendo sobre sí muerte. La autoridad espiritual, cuando usted se rebela contra el pastor, el pastor es una autoridad espiritual. Cada vez que usted se rebela contra el pastor, usted está trayendo sobre usted muerte. Yo prefiero estar bajo sujeción. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Dios, gracias Señor, porque tú eres nuestra autoridad, Señor. Y tú has delegado autoridad, Señor, para que nosotros ministremos bajo tu autoridad. Enséñanos y ayúdanos, Señor, a ser buenas personas que ministran tu autoridad, Señor. Señor, enséñanos. Pongámonos un momento sobre nuestros pies. Enséñanos, oh Dios, a conocer lo que tu palabra enseña, Señor. Enséñanos. Y vamos a hacer una oración todos juntos. Vamos a decirle a Dios de esta manera.
Padre nuestro, en este momento estoy delante de ti porque quiero comprometerme a subordinarme, a ser sujeto, sumiso o sumisa a tu autoridad. No quiero cuestionar tu autoridad. Lo que no entienda, esperaré hasta que tú me aclares. Ayúdame en mi calidad de autoridad a administrar bien, ministrar bien esta facultad que tú me has dado de gobernar en mi casa. Gracias te doy por este nuevo compromiso que hago contigo. Dirígeme tú, pastoréame tú, porque yo creo, estoy convencido de que el orden que tú has establecido me va a llevar a vida eterna. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.